Tengan todos ustedes un gran gusto estar, señor gobernador, en esta ceremonia que realmente me llena de emoción. Señor gobernador del estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta. Saludo con especial afecto y reconocimiento a los familiares de nuestro homenajeado, don Miguel de la Madrid, a sus hijos aquí presentes y los no presentes también, sobre todo al señor secretario de Turismo, a don Enrique de la Madrid, al maestro Enrique de la Madrid, a Federico la Madrid, a quienes no están aquí, los otros hijos, a Gerardo, a Miguel, a Margarita. Saludo con gran gusto a mi hermana Alicia de la Madrid, que la quiero de todo corazón, de toda la vida, a Ricardo Rafael, a todos los familiares, sobrinos, nietos, primos, hermanos, en fin, que están aquí presentes en esta ceremonia de don Miguel de la Madrid. Desde luego a ex colaboradores, amigos y todos los que en un momento dado estuvimos cerca de don Miguel. Muy pocas veces tenemos el privilegio de hacer un alto en el camino para honrar a quien con su preparación, conocimiento y con su desempeño incidieron en nuestras vidas y fueron y son referencia de nuestro esfuerzo cotidiano. Hoy tenemos el privilegio de recordar con sentido afecto y rendir homenaje a un gran hombre, un gran colimense, un gran mexicano comprometido hasta el último momento con su tierra natal y comprometido con su patria. Familiares, amigos, colaboradores, paisanos y el gobierno de Colima expresamos nuestro profundo reconocimiento al hijo, al esposo, al padre de familia, al abogado, al presidente de la República, al estadista don Miguel de la Madrid Hurtado. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado fue un político con altura de miras, creador de instituciones. No solo buscó resolver los problemas nacionales del momento, también se empeñó en construir las fortalezas que permitieran a México enfrentar en mejores condiciones los desafíos a los que una nación sujeta como México estaba en ese momento y una nación destinada a ser potencia. El presidente de la Madrid tuvo la visión, audacia y valentía de levantar, junto con un experimentado equipo de trabajo, los cimientos institucionales que permitieron en gran medida la transformación de gran calado de nuestro querido México. Hoy vemos con cierta normalidad nuestra estabilidad económica, nuestros tratados comerciales, nuestros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como las acciones y políticas de protección civil. Pero antes no era así. Ante la severa crisis económica que le tocó al asumir la primera magistratura, como lo recordaba muy bien el gobernador Ignacio Peralta, generó tranquilidad en los mercados nacionales e internacionales al reprivatizar la banca mexicana. Con visión de Estado, creó el sistema de planeación democrática del que se derivan el Plan Global de Desarrollo, los programas sectoriales y la rendición de cuentas, lo que ahora da orden administrativo al actuar del gobierno. En materia comercial, suscribió en 1986 el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, el GATT, lo que años más tarde permitió firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual sin duda ha redundado hasta la fecha en destacados beneficios para nuestra economía y para nuestro comercio. En sintonía con la exigencia ciudadana de transparentar los asuntos públicos, don Miguel creó la Contraloría General de la Federación para vigilar el correcto ejercicio del gasto público y expidió la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, vigentes hasta la fecha. A don Miguel, como a otros servidores públicos, nos tocó hacer frente a desastres que lastimaron a los mexicanos. Me refiero al huracán Gilberto, a la explosión de San Juanico en Tlalnepantla, Estado de México, y al terrible terremoto de 1985. A raíz de esos desastres, y en todos los casos, se diseñaron y pusieron en operación programas especiales para atender a la población, como fueron FONAPO, Fididesu, Renovación Habitacional Popular, entre otros muchos. Recordamos
También de manera sumamente importante, lo comentaba con el secretario de Turismo en el trayecto, que en aquel entonces también se puso en vigencia el nuevo reglamento de construcción de la Ciudad de México, que sin duda fue un elemento en ese momento para evitar que en el terrible terremoto del pasado 19 de septiembre tuviéramos consecuencias mucho más graves de las que pudieron haber habido de no haberse puesto en operación ese nuevo reglamento de construcción que traía elementos para reforzar las estructuras de los edificios y que prácticamente los edificios construidos de acuerdo al reglamento no sufrieron daño alguno. Estas desgracias llevaron también al presidente de la Madrid a crear el Sistema de Protección Civil Nacional, del que hoy estamos también orgullosos, porque sabemos que funciona y lo hace muy bien, como recién constatamos en los sismos de este año. Pero el estadista no puede ser tal si carece de un esencial complemento, la familia, y no tiene presente en todo momento su origen, la tierra que lo vio crecer y la tierra que lo vio desarrollarse, como es aquí el querido estado de Colima. Don Miguel fue un hombre de familia, la que siempre lo apoyó y lo sigue apoyando, según aquí vemos, y con la que convivió hasta sus últimos días. Don Miguel realizó una gestión responsable, pero sobre todo honesta y digna, lo que permitió transitar posteriormente a su mandato por las calles, lo que permitió que transitara posteriormente a su mandato por las calles del país con plena tranquilidad, ya como exmandatario. La estatua que hoy se erige en su memoria simboliza la perenne presencia del estadista Miguel de la Madrid Hurtado y de su obra. Orgullo de Colima, orgullo de los colimenses y orgullo de todo México. Muchísimas gracias. Damos paso al mensaje del maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Antes de nada agradecerle a mi amigo, al gobernador, a José Ignacio Peralta. Muchas gracias, Nacho, por este homenaje tan sentido y que realmente nos honra y nos entusiasma y nos motiva a ver esta escultura monumental que, como bien platicábamos, son de las muy pocas esculturas de estas dimensiones que existe sobre un expresidente de la República. Muchísimas gracias, gracias por este empuje y gracias por hacerlo además el día de hoy, que hoy sería el cumpleaños número 83. Hace 83 años nació Miguel de la Madrid y hoy cumple 5 años de su fallecimiento, o sea que es un homenaje muy sentido en una fecha muy especial. Muchísimas gracias, Nacho, por esta oportunidad, te lo agradezco mucho. Saludo a mi amigo, al secretario Ruiz Esparza. Gracias, Gerardo, porque esta idea empezó en gran parte con conversaciones con Gerardo, quien expresó que sería importante un monumento de esta naturaleza. Después Gerardo seguramente hizo todo lo posible para que ya no fuera Nacho subsecretario, viniera de gobernador y pudiéramos poner la estatua. Muy bien, Gerardo, por toda esta maniobra tan exitosa para poder estar aquí el día de hoy. Saludos a los legisladores federales y estatales, a los representantes del Poder Judicial, a los presidentes municipales, a los exgobernadores aquí también presentes, a los 2 escultores que también nos deleitan hoy con esta obra el día de hoy. Saludos a mi tía Licha, a Ricardo, a la familia, a mi familia, a Isabel, a María, a Isabelita, a Luis Javier, no vino Pablo hoy, y saludos también a Federico y a su familia. Gracias por estar todos aquí el día de hoy, y sobre todo un saludo muy afectuoso de parte del presidente de la República, quien en esta ocasión además me honra
precisamente teniendo aquí su representación. El día de hoy nos convoca el gobernador de Colima, mi amigo Nacho, para la develación de esta estatua monumental de Miguel de la Madrid, distinguido colimense y mexicano que dirigió los destinos de México en un periodo muy complejo de la historia reciente de nuestro país, haciéndolo con inteligencia, honradez, patriotismo y sobre todo con un profundo amor a México. Es por ello que este reconocimiento es tan importante precisamente en la tierra que lo vio nacer y donde hoy nos reunimos familiares, funcionarios públicos y amigos en este bellísimo parque ecológico de La Campana para hacerle un justo homenaje. El México moderno, competitivo, global y productivo que hoy conocemos no se podría explicar sin la presidencia de Miguel de la Madrid. En 1982, como ya aquí se ha comentado, México vivía una de las peores crisis de su historia reciente, donde reinaba la desconfianza tanto y dentro de fuera del país. Durante los años 70, los gobiernos de ese entonces le apostaron al petróleo y al gasto público como los principales motores de la economía, financiándolo sobre todo con deuda y con la emisión de dinero. Cuando los precios del petróleo cayeron y las tasas de interés internacionales subieron, el país simplemente quebró. Además, en el ámbito político interno existía una enorme confrontación social, ya que la inflación estaba al alza y los salarios eran insuficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores, y sumando a eso la ruptura de la relación con el sector privado ante el anuncio de la nacionalización de la banca por parte del gobierno saliente. Fue en ese ambiente tan complejo y disruptivo que inició el gobierno de Miguel de la Madrid. Esta situación ya no demandaba de cambios menores, sino que en realidad se requería la adopción de un nuevo modelo para hacer frente a la crisis y sobre todo sentar las bases de un crecimiento sostenido en el largo plazo. En pocas palabras, era necesario un cambio de rumbo. En ese sentido, el presidente de la Madrid aprovechó la crisis de 1982, la más severa que se recuerda, para introducir gradualmente cambios estructurales, logrando que México pasara de una economía cerrada y sin posibilidades de crecimiento a una abierta y mejor dotada para crecer y competir exitosamente en la economía global. De un aparato productivo ineficaz y sobreprotegido a otro más dinámico, apoyado con políticas comerciales, monetarias y fiscales realistas. De un gobierno demasiado interventor y voluminoso a otro legítimamente rector del desarrollo económico, más ligero en su burocracia y concentrado en atender las prioridades sociales. Uno de los cambios estructurales de mayor trascendencia de ese sexenio fue la apertura comercial y el fomento a las exportaciones. El proteccionismo había hecho que México perdiera competitividad y que los productos nacionales fueran caros en comparación con los extranjeros y no siempre de buena calidad. Y el mercado interno no era suficiente para sacar al país de la crisis, por lo que era necesario incorporar a México al mundo. De esta manera, México empezó así una apertura comercial unilateral que consistió básicamente en la eliminación de permisos previos a la importación y en la disminución de aranceles, trayendo como consecuencia que en 1986 nuestro país ingresara al GATT, antecedente de la actual Organización Mundial del Comercio. Otra acción fundamental fue el ordenamiento de las finanzas públicas, y para ello fue necesaria una reducción significativa del tamaño del Estado y con ello del gasto público, así como el inicio de la renegociación de la deuda externa. Fue así que se pasó de 1.155 entidades paraestatales que existían en 1982 a 412 que quedaron al final de su sexenio. En materia de fortalecimiento institucional, se incorporó en la Constitución el capítulo de la planeación democrática, con la obligación del gobierno federal de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. También se fortaleció al municipio libre, otorgándole más facultades administrativas y económicas, y se extendió la representación proporcional en la entregación de las regidorías. Se instaló la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal y se amplió la representación proporcional para diputados y para senadores. Asimismo, dentro del contexto de la renovación moral de la sociedad, se creó, como ya aquí se ha comentado, una nueva ley de responsabilidades de servidores públicos, se creó la Contraloría General de la Federación, un sistema de registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos y se introdujo la figura de la Contraloría Social. En el ámbito internacional y de política exterior, México lideró la formación del Grupo Contadora, el cual estuvo conformado por Colombia, Panamá y Venezuela, para intermediar entre Nicaragua y Estados Unidos
a fin de evitar el agravamiento de las tensiones y frenar el riesgo de una guerra generalizada en la región. Esto propició el aumento de la tensión en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y sin embargo, en sus memorias, el expresidente de la Madrid dice: nuestras relaciones no van a cambiar demasiado. Sin embargo, y aceptando esta realidad, debemos de conservar la serenidad y sostener el esfuerzo por mejorar las relaciones sin perder nuestra dignidad. Sin duda, el momento más difícil y desvirtuado de su administración fueron los sismos de 1985. Aunque estos sismos afectaron a 9 entidades, la peor parte se la llevó la Ciudad de México, donde se estima murieron 5,000 personas. 500,000 de personas perdieron sus viviendas. La mayoría de la población se quedó sin servicios de electricidad y telefonía. Se afectó a la mitad de los planteles de educación básica y 1/3 de la infraestructura hospitalaria. Y la Ciudad de México dejó de recibir 1/5 parte de su caudal de agua. En un esfuerzo sin precedente, los electricistas lograron restablecer el 90% del flujo de la energía en una semana. Y para el 25 de septiembre se recuperó gran parte del servicio de telefonía local. Además, 12,000 trabajadores del sector hidráulico repararon los graves daños a las redes de agua potable y el servicio quedó normalizado para fines de octubre. Restituir ese caudal de agua fue equivalente a construir en pocas semanas el acueducto subterráneo más largo de América. Y en el lapso de 2 años se entregaron 42,090 viviendas nuevas. A 35 años de la mayor crisis económica y social de nuestra historia reciente, hoy México es un mejor país y en gran medida al cambio de rumbo que Miguel de la Madrid imprimió a la nación. En la actualidad el petróleo representa tan solo el 6% de las exportaciones y no el 70% que representaba en ese entonces. Además, diversos sectores estratégicos continuaron siendo impulsados, entre ellos el turismo, siendo en aquel entonces construido el 5º centro integralmente planteado, Huatulco. Por su parte, la deuda pública bajó del 90% de ese entonces al 48% de hoy en día. Y fue así como la apertura económica de nuestro país continuó siendo uno de los pilares claves de las siguientes administraciones que sin distinción partidista continuaron con este proceso modernizador del país. A tan solo 23 años de la firma del TLC o del Telecán, ya son 12 los tratados de libre comercio que en la actualidad nos dan acceso a 46 países en el mundo o cerca del 60% del PIB. El nuevo modelo económico que inició con el liderazgo de Miguel de la Madrid ha sido ahora profundizado por el presidente Enrique Peña Nieto, tomando un nuevo impulso del proceso modernizador mediante las llamadas reformas estructurales. En materia de competencia económica, estas reformas han permitido que los mexicanos podamos acceder a más y mejores bienes y servicios de calidad a bajos precios. Promovimos también en materia financiera un mayor acceso a opciones de crédito más barato. De la misma forma, transformamos o se ha transformado, y aquí con el liderazgo del secretario Luis Esparza, las telecomunicaciones para incrementar la cobertura de los servicios con mayor calidad y a menores precios. Impulsamos una profunda transformación del sector energético para dotar a México de energía a precios competitivos. Se impulsó una reforma educativa que pone el centro de los alumnos y promueve que los mejores maestros estén educando a nuestro país. Y fomentamos una mayor recaudación e hicimos más eficiente el gasto público gracias a un nuevo modelo fiscal y de responsabilidad nacional. Se desarrolló también en materia laboral un mercado más flexible que permita la generación de empleo, y en materia política un entorno más democrático, con procesos electorales más transparentes y con una sociedad más participativa. Estas reformas ya han comenzado a brindar importantes resultados y beneficios y han sentado las bases sólidas para lograr un México desarrollado en esta generación. Miguel de la Madrid fue un padre, hermano, hijo y abuelo ejemplar. Fue un hombre cuya vida es la prueba de que México es posible, logrando crecer ante la adversidad. A pesar de la muerte violenta de su padre, cuando él tenía tan solo 2 años, logró salir adelante mediante el estudio y el trabajo responsable. Fue un orgulloso abogado de su alma mater, la UNAM, y posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad de Harvard, a donde se fue solo, ya habiendo nacido 3 de sus hijos. Aquí aprovecho para reconocer a 2 mujeres que fueron grandes apoyos de su vida. Mi abuela Alicia, mujer con una entereza y amor admirable por sus hijos, y mi madre, quien fue su compañera de vida y que le ayudó tanto a sobrellevar las responsabilidades de la familia como más tarde las del país.
México le dio a nuestros padres valores y principios, de los cuales sus hijos aprendimos el valor inquebrantable de la honradez, la fuerza de la dignidad, el esfuerzo, la dedicación, la lealtad y sobre todo el amor a México. A Miguel de la Madrid le agradecemos el permitirnos conocer a México y sentirlo como una segunda piel. Sus hijos le debemos eso, pero también le debemos su nobleza, su generosidad, su presencia cercana y su amistad incondicional. En lo personal tuve el privilegio de tener una relación cercana y fluida. Seguramente el haber yo mostrado desde joven un decidido interés por el servicio público facilitó ese diálogo y nos permitió una cariñosa identificación. Fue así que tuve el enorme privilegio, siendo un joven estudiante de Derecho, de conversar todas las noches con él, siendo ya presidente de México, sobre los principales acontecimientos del día, e intercambiar puntos de vista como amigos, pero nunca sin dejar de reconocer su enorme talento, su serenidad y su paciencia, atributos todos útiles en el servicio público. De mi padre siempre tuve todo el apoyo y afecto, así como su orientación, tanto a lo largo de mi carrera profesional como para tratar temas personales, como el mejor de los amigos que siempre fue. Sin embargo, sus mejores lecciones fueron siempre su ejemplo, y ahí pueden ser testigo de que se puede ser un funcionario honesto y capaz a la vez. Por otro lado, Miguel de la Madrid era un gran conversador, disfrutaba enormemente de las largas pláticas con sus amigos, y también recuerdo a mis padres como una pareja alegre que cantaban y bailaban en reuniones a las que invitaban a sus amigos más cercanos. Era también una persona con una enorme cultura y conocimiento profundo de México, y por ello, una vez dejada la presidencia, sus mejores años los pasó en el Fondo de Cultura Económica, de donde fue director por cerca de 11 años, dejando una huella muy positiva para la institución y reafirmando su inquebrantable vocación de servicio y amor por México. Mi mente trae en mi memoria invariables recuerdos de mi padre. Desde esta tarde del viernes 25 de septiembre de 1981, cuando los sectores del PRI se pronunciaron por su candidatura, los días largos pero interesantísimos de la campaña presidencial, las noches del grito de la independencia, sus visitas y largas pláticas cuando nos visitaban a mi esposa y a mí durante los años que estudiamos y vivimos en los Estados Unidos, la alegría de los primeros nietos, así como los días en que la salud le empezó a fallar. Hoy honramos la memoria de esa gran persona y de ese mexicano de excepción que fue Miguel de la Madrid. Sus hijos nos quedamos con el gran legado de su ejemplo, el cual nos honra, nos prestigia, pero sobre todo nos alienta, motiva y compromete para seguir trabajando por este gran país al que le debemos tanto, y que tiene en los mexicanos su principal activo para transformarse en el mejor México posible para todos. Señores y señores, como en 1982, hoy México tiene nuevamente la necesidad de cambiar. Esta vez no es para hacer frente a una crisis, sino para aprovechar plenamente las oportunidades que nos brindan nuestras condiciones y circunstancias. México tiene todo para ser una potencia mundial y un país desarrollado en tan solo esta generación. Pero esta vez no se trata de cambiar de rumbo, sino de seguir haciendo los cambios necesarios, pero manteniendo el rumbo que nos trazamos hace casi 4 décadas. A los mexicanos hoy nos corresponde seguir trabajando por el México de libertades, que nos permita desarrollarnos plenamente y donde la igualdad de oportunidades y el mérito de cada persona sea la única vía para crecer a nivel individual, comunitario y nacional. Continuar construyendo un México más justo y seguro, donde la riqueza se redistribuya de forma más equitativa y donde prevalezcan sin distinción alguna el imperio de la ley. Fortalecer nuestro sistema de salud con calidad y calidez para todos y consolidar nuestro modelo de educación para formar al capital humano que será piedra angular de este México integrado, competitivo y próspero. Sumar en torno a una política responsable de sustentabilidad y de preservación del medio ambiente que también permite el uso y goce de los recursos naturales para las generaciones futuras. Y seguir trabajando por un Estado y un gobierno cada vez más eficiente, donde la altura de miras, la honestidad y el progreso continuo de la sociedad sean sus ejes rectores. Y estamos convencidos que esa visión del país a la que aspiramos está sustentada en nuestros valores ciudadanos de democracia, solidaridad, libertad, unidad y sobre todo en el valor excepcional de aquellos mexicanos que nos antecedieron, como Miguel de la Madrid, que trabajaron para lograr el mejor México posible para todos nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Pues amigos de Archivo Digital, ese fue el mensaje de Enrique de la Madrid.
hijo del homenajeado Miguel de la Madrid Hurtado, aquí en directo desde el tercer anillo periférico.